Bien, entonces, recuerden lo que platicábamos el día de ayer. La lectura que estamos revisando es la lectura de Robert Boyer y Michel Freycinet, que se denomina los modelos productivos. Entonces, yo les comentaba que esta lectura, ambos autores son exponentes de una teoría que se llama la teoría de la regulación. Y normalmente tendemos a confundir una regulación con una regla, ¿no? Entonces, en la conferencia en la que yo participé, que los invité, que solamente algunos fueron, me preguntaban, oye, ¿y qué diferencia hay entre los institucionalistas, que vamos a ver más adelante, que nos hablan de reglas, de normas, ¿no? Que van a constreñir o limitar las acciones de los individuos, y con la teoría de la regulación, porque suena a reglas? Entonces, yo les comentaba que para que un sistema económico funcione de manera normal, y lo poníamos aquí, es que aquí está, ¿no? Para que funcione de manera normal, tenemos por un lado la producción. Espero que se vea bien, es que no sé por qué me está... Ay, es que les digo que cambió de... como de... a ver, es que no sé si es una cuestión de... o por qué se ve así. Bueno, ok. Tenemos la producción y tenemos por el otro lado la circulación. Escribo mejor, nada más que no sé qué onda con este puntero, ¿no? Entonces tenemos la producción y tenemos la circulación. Y entonces es muy importante, ¿no? Que lo que se ve, o sea, que lo que se produce se venda. Ustedes conocen los esquemas de reproducción de Marx. Entonces tenemos dinero, mercancía, de prima, mercancía, de biprima, mercancía, y así nos vamos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este esquema? Nos está diciendo que en esta primera parte, ¿no? En esta primera parte aquí, el dueño del capital, ¿no? En este caso el empresario, si ustedes lo quieren ver, pero el dueño del capital, el capitalista, invierte su dinero para la compra de factores productivos, tierra, trabajo, capital, ¿cómo se llama? Tierra, trabajo, estas cosas del empresario, se me fue, las capacidades gerenciales, etc., ¿no? Entonces, este D significa dinero líquido que se va a invertir para la producción de mercancías. Entonces, esa mercancía es resultado, como lo platicábamos el día de ayer, de un proceso de trabajo. Y si lo ven, ¿no? Siguiendo esta lógica que ven en sus clases de acumulación, la mercancía, ¿no? Cada una de estas mercancías contiene una parte, ¿no? De este capital que se le transfiere, pero también una nueva parte que es la que crea el trabajo humano, la plusvalía. Ok, pero digamos en términos llanos que aquí en la mercancía está la ganancia del dueño de capital. Para que esta persona recupere lo que invirtió y aparte, ¿no? Rentabilice, valorice su capital, la mercancía se tiene que vender. Es decir, esta parte tiene que pasar de M a D'. Y entonces, con esa nueva, con lo que recupera el dueño del capital, va a ingresar a un nuevo proceso productivo, ¿no? Y entonces, nuevamente compra factores productivos para producir mercancías, y estas mercancías se venden y regresamos a la inversión, etc. Entonces, estamos hablando que lo que se produce se está vendiendo. ¿Cómo se gesta una crisis? Una crisis se gesta cuando el capital se queda bajo su forma dineraria, es decir, que no existen expectativas de que tú vas a valorizar. Y cuando hablo de valorizar es esto. Esto es valorizar. Que si tú iniciaste el proceso productivo con 100 pesos, termines con 110, con 120, con 150. ¿Sí? Que el capital crezca. Y cuando estamos hablando de acumulación, estamos hablando que se está invirtiendo en el proceso productivo. Entonces, esto funciona, ¿no? El capitalismo funciona siempre que se dé esto, siempre que haya opciones de rentabilizar el capital.
Pero ¿qué pasa cuando el dueño del capital tiene expectativas negativas respecto a la venta de sus mercancías? Entonces, no va a invertir, no va a comprar factores productivos y va a preferir tener el dinero líquido. Porque tenerlo aquí, ¿no? Comprar factores productivos y que esos factores productivos estén ahí ociosos o que tengas un gran stock de mercancías que no se estén vendiendo, eso es inversión que no se está recuperando. ¿Sí? Entonces, cuando el dueño del capital no tiene expectativas favorables respecto a que su inversión se vaya a valorizar, prefiere tener el dinero líquido. Y también es un problema cuando tenemos grandes stocks de mercancías que no se están vendiendo. Entonces, si eso pasa, imagínense, en el sector automotriz, ¿no? Que hay una gran cantidad de automóviles que no se están vendiendo, no van a seguir invirtiendo los dueños de las automotrices. Entonces puede haber una crisis en ese sector. Pero si ese comportamiento se va transmitiendo a los demás sectores de la economía, vamos a hablar de una crisis. Entonces, lo que le interesa al capital, o en este caso al sistema capitalista, es que esto funcione, que se pase de una forma, de la forma dineraria a la forma mercancía y nuevamente a la forma dineraria, mercancía, ¿no? Estamos hablando que se están creando las condiciones para la acumulación, para la valorización del capital. No sé si se entiende esta cuestión, chicos. Sí, profesor. Ok, entonces, les decía que la teoría de la regulación no tiene que ver con reglas. La teoría de la regulación tiene que ver con regularidades. ¿Qué regularidades? Esta. D, M, D', M, D' y así nos vamos, ¿no? Entonces, esta teoría surge en los años 70 y ellos buscan analizar los elementos que estuvieron detrás de la crisis de 1973. ¿Sí? Ya platicamos cómo se puede gestar una crisis. Cuando, ¿no? El capital se queda bajo esta forma o bajo esta forma. Y este proceso continuo, regular, se rompe. Entonces, la teoría de la regulación busca identificar, ¿no?, las causas de la crisis, pero también busca identificar los elementos que permitieron que durante más de 30 años el capitalismo mundial tuviera su época de oro. Que esto, ¿no?, en los Estados Unidos se dio de manera sumamente estable. En Francia también. Y a nosotros nos tocó aquí en algunos países de Latinoamérica un Fordismo ahí medio tropicalizado, ¿no? Entonces hubo estas condiciones. ¿Qué condiciones, ¿no?, qué elementos permitieron que se dieran esas pautas de regularidad entre la inversión, la venta, la inversión, la venta? Esto que tenemos aquí, DM, de prima y esas cuestiones. Entonces, por eso se llama teoría de la regulación, la búsqueda de regularidades. ¿Sale? Entonces, decíamos que estas regularidades, y como lo puse en un primer momento, tienen que ver con la producción y con la circulación. Porque esto, o sea, esto de aquí, esta inversión que se realiza aquí es una inversión que se realiza para producir. Y esto de aquí significa que esa producción, o sea, aquí, ¿no?, lo invierto, ese es el proceso productivo, y aquí significa que eso se vendió. Por eso están tan íntimamente vinculadas producción y circulación. Decíamos ayer que la empresa, ¿no?, enfrenta una obligación y una incertidumbre. Entonces, la empresa, en cuanto a la incertidumbre, la incógnita es que no sabe a priori, cuando inicia el proceso productivo, si lo que está produciendo se va a vender. Entonces, esa es la principal incertidumbre de la empresa. Si lo que yo produzco va a encontrar comprador. Y eso porque es determinante, y decíamos, porque la empresa está obligada a obtener una tasa
una tasa de ganancia, y decíamos no la tasa de ganancia máxima, sino una tasa de ganancia promedio que le permita, o sea, una tasa de ganancia promedio, ponemos el ejemplo del negocio de Andrea, ¿no? Todos los negocios del tipo de Andrea en término escala, a lo que se dedican, más o menos tienen una tasa de ganancia promedio para ser rentables. Pero si tu tasa de ganancia está por debajo de la tasa de ganancia promedio del sector, de la rama de la industria en la que te desenvuelvas, corres el riesgo de desaparecer, ¿sí? De que alguien te elimine o que alguien te compre. ¿Sale? Entonces, la empresa, para permanecer en el mercado, tiene que obtener una tasa de ganancia. Y esa tasa de ganancia depende de que venda. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos, ¿no? Generalmente a nosotros en economía nos dicen que si nosotros vemos el comportamiento del sector automotriz, el comportamiento del sector automotriz responde a las características microeconómicas, ¿no? O que el crecimiento de una economía está fundamentado en las características de sus empresas. Pero lo que dice esta teoría es al revés. Dice, a ver, ¿cómo un entorno macroeconómico va a impactar, ¿no?, a las estrategias de ganancia de una empresa? Porque aquí estamos hablando de que la empresa tiene como necesidad, como obligación, obtener una tasa de ganancia. Y para obtener esa tasa de ganancia, las empresas tienen que implementar una estrategia de ganancia. Pero esa estrategia de ganancia no es una cosa que decida la empresa per se, sino que depende también de un entorno meso y de un entorno macroeconómico. La empresa puede, ¿no?, en esta cuestión de producir, la empresa puede proponer diversas formas de cómo producir, y eso dependiendo del sector en el cual esté trabajando, ¿no? Pero digamos que su margen de acción está en el ámbito de la producción. Y es un margen limitado por lo que platicábamos el día de ayer, pero ahorita lo voy a volver a recuperar. Puede decidir ciertas formas de organizar el trabajo, ciertas formas de organizar la producción, cierto layout dentro de la empresa, etc. Pero la empresa no tiene ningún control sobre la venta de su producto. Sí hay mercadotecnia, ¿no? Sí hay algunas estrategias ahí que bancarias, etc. Pero la venta como tal no la puede dominar la empresa, porque decíamos, la venta, ¿no?, al final, que las personas adquiramos o no las cosas, está sumamente vinculada con aspectos de distribución del ingreso. ¿Sí? Aquellos que entraron a la presentación se pudieron dar cuenta que dentro de la industria manufacturera ustedes saben que tenemos diferentes estratos de empresa. Tenemos a la empresa micro, tenemos a la pequeña empresa, tenemos a la mediana y tenemos a la grande. En términos de unidades económicas, el 99%, ¿no?, de la planta productiva manufacturera son MIPYMES y el 1% son grandes empresas. ¿Sale? Entonces, en este modelo de desarrollo, vamos a platicar ahora sí la cuestión de los modelos de desarrollo. En el actual modelo de desarrollo, nosotros hemos tenido en el siglo XX dos modelos de desarrollo bien definidos. El modelo ISI, que fue el de industrialización sustitutiva de importaciones, y el que actualmente tenemos, el modelo de crecimiento, ¿no?, ligado a las exportaciones. Si ustedes recuerdan sus clases en la licenciatura cuando veían este modelo ISI, ¿qué se acuerdan de este modelo ISI? Que se basaba principalmente en la exportación de productos.
Te voy a reprobar, Eduardo. El modelo Easy se basaba en la exportación de productos. Adelante, Armando. Bueno, este modelo traía, bueno, decía que ya no hacía falta importar, sino que en México se producieran todos esos insumos Ajá. necesarios para las empresas. Entonces empezaron a traer maquinarias para empezar a desarrollar empresas que funjan como creadoras de insumos Ujú. y surtan a las mismas empresas que hay aquí en México, sin depender del extranjero. Más o menos, Armando. A ver, es bien importante, chicos, que recuerden con precisión de qué nos habla cada modelo. El modelo de industrialización sustitutiva de importaciones se aplica, ¿no?, más o menos después de la posguerra, ¿no? Ya habían existido eh, intentos de industrialización, tanto en el Porfiriato, con Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces había industrias muy modernas dentro del Porfiriato en cuestión de cerillos, en cuestión de jabones, etc. Pero entonces, recuerden que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial generaron cuestiones favorables y no favorables para las empresas en México, en el sentido de que México, de manera estructural, ha carecido de una industria productora de bienes de capital. Entonces, toda la tecnología, el conocimiento, las herramientas que se necesitan para producir, pues generalmente se importan. Cuando ustedes veían en diferentes huellas esta cuestión de los términos de intercambio en el comercio internacional, se daban cuenta que México, ¿no?, ha tenido balanzas comerciales deficitarias. ¿Por qué? Porque el valor de los bienes importados sobrepasa, ¿no?, al valor de los bienes exportados. Entonces, durante el Porfiriato, ¿no?, después tuvimos la revolución y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, con Lázaro Cárdenas, 1930, pues México era una economía mayoritariamente agrícola. El grueso de nuestras exportaciones estaba en el sector agrícola, ¿sí? Pero importábamos bienes de capital. Entonces, aquí hay un deterioro paulatina de los términos de intercambio, ¿sí? Está saliendo más dinero, ¿no?, del que ingresa, y eso te genera déficits en la balanza de pagos. Entonces, ¿no?, si vemos esto que se da de manera continua, cuando se da la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se cierran muchos mercados que atendían los países que estaban en conflicto. Y entonces, países como México y muchas economías latinoamericanas encontraron el espacio para vender una mayor cantidad de los bienes que producían. Pero también se encontraron con la dificultad de que no podían acceder a los bienes de capital. Entonces, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial favorecieron, ¿no?, esta exportación de los bienes que se elaboraban en estas economías, pero también, ¿no?, a la mala, tuvimos que ver de qué manera solventabas no tener acceso a estos bienes de capital, y se empezaron, ¿no?, a fabricar bienes de capital pero muy rudimentarios. ¿Sale? Entonces, ese es el contexto. Ahora, México era un país no desarrollado. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿quién queda como el país hegemónico a nivel internacional? Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, gracias, Javier. Estados Unidos tenía el poder económico, el poder militar, el poder político, ¿sí? Entonces, y Estados Unidos era un país industrializado, ¿sí? O sea, prácticamente, o sea, ahí era la fábrica del mundo. Lo que fue antes Gran Bretaña en la primera revolución industrial, ahora era los Estados Unidos. Entonces, hay una gran brecha. Si ustedes ven teoría del desarrollo, en teoría del desarrollo, desde los modelos de los años 50, se empiezan a preguntar de qué manera cerrar la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
Y empiezan a darnos ahí diferentes modelos, el de Lewis, el de Nurks, ¿no? Un montón de modelos de la forma en que se tendría que se implementar una serie de estrategias para cerrar la brecha entre un país desarrollado y un país en desarrollo. La cuestión aquí es que, ¿no? Si tenemos Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, con la economía más bollante y un país industrializado, lo lógico era que todas las economías buscaran industrializarse como estrategia de crecimiento. ¿Qué pasó? Surge CEPAL. Ustedes leyeron a CEPAL, nada más que luego no hacen esas conexiones. CEPAL decía, para las economías, CEPAL decía, las economías latinoamericanas sufren condiciones estructurales totalmente distintas de los países desarrollados. Es necesario que haya una teoría propia, una teoría latinoamericana, que se aplique a la realidad de estas economías y que impulse los procesos de industrialización como vía para alcanzar el crecimiento económico. Entonces, el objetivo era industrializarnos. Y en este modelo, y cuando digo industrializarnos no significa que no hubiera una industria, pero estaba hablando que la actividad, ¿no? El motor de la actividad económica en México estaba centrado en la agricultura. Era necesario un cambio estructural, que el sector dinámico de la economía ya no fuera la agricultura, sino que fuera la industria. ¿Por qué era importante que fuera la industria? Porque, ¿no? Los encadenamientos que se generan dentro de la industria permiten crear cadenas de proveeduría mucho más fuertes que los que se da en el sector agrícola. Entonces, era muy importante echar a andar la industria. Y ese fue el objetivo detrás del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. No decidir, pues vamos a dejar importar. No tiene nada que ver con esta cuestión de las exportaciones. Con la industrialización sustitutiva de importación, ¿sí? El objetivo era industrializarnos. Y para industrializarnos, pues significaba dejar de importar. Pero ojo, en esta estrategia de crecimiento, ese es un modelo de crecimiento. Está relacionado con lo que ustedes ya leyeron en la lectura. En este modelo de crecimiento, el Estado, si ustedes recuerdan, un modelo de crecimiento se conforma de dos partes. Una fuente de generación del ingreso nacional y también una forma de distribución del ingreso. Lo que hemos estado platicando, producción, circulación, producción, circulación. La fuente generadora del ingreso, pues es el PIB, Producto Interno Bruto. Y cuando estamos hablando de la distribución del ingreso, estamos hablando del ámbito de la circulación. Entonces, cuando nosotros vemos este modelo de crecimiento basado en la industrialización y en la sustitución de importaciones, el objetivo era que la economía se industrializara, que el país se industrializara, que dejáramos de importar. Imagínense ustedes, entonces, de acuerdo a los lineamientos de CEPAL, eran 3 etapas. Primero, ¿no? Bienes de industrialización fácil, después pasar a bienes intermedios y lo último a bienes de capital. ¿Por qué? Por la cantidad, ¿no? de inversión que se necesitaba para fabricar máquinas que hicieran máquinas. Y no solamente la inversión monetaria, sino también la inversión en capital humano, la cantidad de innovación que se requería. Entonces empezamos por una sustitución fácil. Imagínense entonces que nosotros comprábamos, los cajas de té, ¿no? Entonces se empezaron a crear empresas nacionales que ya no vamos a importar la caja de té de las bolsitas, sino ahora la vamos a fabricar aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar de importar cajas de té, pero tenemos que importar los insumos si no se están produciendo internamente que nos permiten fabricar esas cajas de té. O la máquina que nos permite fabricar esas bolsas de té y embalarla. ¿Sí? Entonces sustituyo algo pero sigo importando. Entonces el objetivo era crear, ¿no? una planta industrial fuerte que a lo largo del tiempo,
a lo largo de todo, o sea, era una estrategia de mediano y de largo plazo, empezar a generar capacidades competitivas propias. Esta está relacionada con la industria naciente, con la industria infante. Ustedes no ponen en un torneo de judo a pelear a un niño de 3 años con un mastodonte de 40. Es lo mismo, no van a poner a pelear a una empresa que tiene 2 años de existencia con una empresa como Coca-Cola o como Ford. Entonces, se tiene que implementar un esquema proteccionista que permita que estas empresas, ¿sí?, aprendan, se fortalezcan, sean competitivas, que alcancen cierto tamaño, cierta escala, cierto aprendizaje que les permita en el mediano o en el largo plazo poder competir con estas empresas. Entonces, el objetivo era crear todo un conglomerado empresarial nacional, ¿no?, que ya no estuviéramos nosotros importando, sino que estuviéramos produciendo internamente. Entonces, si ustedes se acuerdan en estas fuentes generadoras del ingreso, ¿cuáles eran? Ese fue de su cuestionario, ahí lo tienen. ¿Sí o no? Dariana, Armando, José Eduardo, Víctor. A ver, Víctor, no te he escuchado. Víctor Delgado, ¿estás? No, creo que Víctor Sí, se fue. A ver, Víctor, ¿cuáles son las fuentes generadoras del ingreso? pues solo recuerdo que era el PIB, como ya lo mencionó. Eso no lo dice ahí, Víctor. Eso es cosa de tu lectura. ¿Enviaste la lectura? ¿Enviaste el cuestionario? Sí. Entonces, búscalo y ahí lo debes de tener. Te espero. Yo aquí te espero. Bueno, es que como tal no preguntó cuáles eran las fuentes No, del ingreso. ahí dicen en la lectura, ¿no?, que cuáles son los elementos constitutivos de un modelo de desarrollo. Ahí, tal cual. ¿O entregaste el mismo que el trimestre pasado, Víctor? No, no. Entonces, Laura. Hola, profesora, buenos días. Hola, buen día. En la lectura nos decía que existían 6 fuentes de ganancia. No, no fuentes de ganancia. Estamos hablando del modelo de crecimiento. Hay 3 fuentes generadoras del ingreso. ¿Cuáles son? ¿Tú lo tienes, Yo, Dariana? profesora. A ver, adelante. Ah, era la inversión, la exportación y el consumo interno, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Inversión, exportaciones y el consumo interno. ¿Sale? Ok, vamos a trabajar con estas 3. Cuando me hablan de cuál va a ser la fuente generadora del ingreso nacional, nos está hablando, ¿no?, del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se incentiva el Producto Interno Bruto? El crecimiento, la generación del Producto Interno Bruto. Me dicen, existen 3 fuentes. La primera es que se favorezca la inversión privada y pública. En el caso, ¿no?, de la privada, una inversión significa que se está invirtiendo en diferentes sectores económicos, que se están comprando insumos, que se está generando empleo, que se va a generar una riqueza. ¿Sí? Ustedes lo veían eso en macro, ¿no? ¿Cómo puedo ver todos los, cuando veían el PIB del lado del ingreso, del consumo, del valor agregado, ustedes veían consumo, más inversión, más gasto público, C más I más G. Entonces, una forma de incentivar el crecimiento del Producto Interno Bruto es a través de la inversión pública y privada. En el caso de la pública, inversión en infraestructura, inversión educativa, inversión en servicios de salud, inversión también el Estado creando empresas públicas, etc. Esa es una forma de incentivar
¿no?, la generación del ingreso nacional. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de este ingreso nacional, esa inversión genera empleo, ¿no?, empleo para los factores de producción, y esos factores de producción empleados reciben una remuneración, ¿sale? Entonces, una de estas es la inversión. Otra es el consumo interno, que es lo que estábamos platicando en este modelo de desarrollo de industrialización sustitutiva de importaciones. Entonces, al querer crear o al buscar crear una planta productiva nacional propia en un entorno protegido, ¿sí?, entonces esas empresas no estaban destinadas a exportar, no estaban pensadas para exportar, porque no tenían la competitividad para hacerlo. Tenían que aprender. Los productos obviamente iban a ser más caros, el precio de los productos más caros que lo vendían en los mercados internacionales, ¿sí? Entonces, estas empresas estaban pensadas para vender en el mercado nacional. Entonces, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones fue un modelo, ¿no?, donde la fuente generadora del ingreso fue el consumo interno, porque estábamos nosotros, o la estrategia era incentivar la creación de empresas nacionales que vendieran en el mercado nacional, internamente, ¿sale? Pero existe también otra forma de generar el ingreso nacional, que es a través de las exportaciones. Y les decía, este es, ¿no?, o estos son los fundamentos del modelo actual de desarrollo que tenemos. Si ustedes revisan de los años 90 para acá, a raíz de la crisis de la deuda en los años 80, que lo platicaremos en su momento, en los años 80 nos decían que esta intervención que realizó el Estado en la economía fue sumamente ineficiente, que creó plantas nacionales, empresas nacionales ineficientes y poco competitivas, que generó altos déficits fiscales, que fue el culpable de la crisis. Entonces, de acuerdo a los nuevos planteamientos neoliberales, lo que decían, el Estado se tiene que retraer de la actividad económica. El Estado ya no tiene que hacer política industrial, porque vean el resultado de la política industrial. Entonces, dice, ¿cómo, no? Ahora, ¿cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cuál es la nueva estrategia para crecer? ¿No? Entonces dicen, oye, ¿qué crees? Que hay unas economías en Asia, Hong Kong, Taiwán, Japón, que han crecido, pero que han crecido incentivando las exportaciones. Entonces, ¿no?, los teóricos del libre comercio tenían razón. Vamos a regresar a lo que decía Ricardo, que lo que le conviene a cada país no es industrializarse, sino, ¿no?, especializarse en aquellas cosas que tienen una ventaja comparativa. Entonces se tiene que especializar. Entonces, si México tiene recursos naturales y tiene un excelente clima que le permita producir bienes agrícolas, es en lo que se tiene que especializar. Y en lo que no es bueno, en lo que es poco productivo, como en este caso de la producción de bienes de capital de manufacturas, pues lo tiene que comprar, ¿sí? Entonces dice, pero bueno, vamos a seguir con esta lógica de la industrialización. Ya no es necesario que el Estado esté ahí. Vamos a impulsar, ¿sí?, vamos a impulsar los sectores más competitivos. ¿Qué sectores más competitivos? Los que dicta el mercado. Y para impulsar la industrialización ya no se necesita, ¿no?, del apoyo estatal, porque vean, genera déficit. Ahora, ¿no?, hay que darle paso a la inversión extranjera directa. A la inversión extranjera, ¿no? Hay poco ahorro interno. Entonces, el Estado ha tenido que estar, ¿no?, generando gasto para que ese ahorro interno haya ahorro público y que se generara inversión, y con toda esta cuestión del consumo interno. Entonces, vamos a abrir, ¿no?, vamos a quitar todo este esquema proteccionista, y que ahora sea el ahorro externo a través de la inversión extranjera el que ingrese al país, y en el caso de la planta productiva, el que desarrolle, modernice la planta productiva.
Y obviamente esta inversión extranjera se va a ir a los sectores más dinámicos a nivel internacional. ¿Cuál? El automotriz, ¿no? El de la computación, ¿sí? Actualmente el eléctrico electrónico, de ahí que son un puñadito, ¿no? Entonces, esta inversión hay que incentivar estos sectores, porque estos sectores son los más competitivos a nivel internacional. Hay que atraerlos para que lleguen a la economía, ¿no? En este caso al territorio nacional. Hay que crear las condiciones para que lleguen al territorio nacional, para que vengan a producir y que esa producción se exporte. Entonces, es un modelo de crecimiento basado en las exportaciones, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con la fuente generadora del ingreso nacional. Me gustaría que ustedes tomaran en cuenta algo, que cuando yo digo, ¿no?, que en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones se impulsó el consumo interno, no significa que no se exportara o que el Estado no invirtiera, pero no era lo predominante, no era lo hegemónico, ¿sí? O sea, no significa que una suprime a las otras siguen existiendo, pero lo que domina la lógica, ¿no?, de la producción es una de estas fuentes, ¿sí? Entonces, en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, la fuente generadora del ingreso nacional, de la riqueza nacional, se centró en los mercados internos, crear mercados internos. Actualmente, la fuente generadora del ingreso nacional se basa en las exportaciones de estos sectores dinámicos, ¿sí? Entonces ya tenemos esta cuestión de la producción. Si nosotros regresamos al modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y decimos, vamos a crear una planta nacional que produzca bienes que de entrada no son poco competitivos y los tenemos que vender en el mercado nacional, es importante que haya una buena distribución del ingreso internamente, chicos, ¿sí o no? ¿Y por qué? A ver, Stephanie, Jair, o bueno, Jair, Lucero, Stacy. Hola, Saúl, me da gusto verte por acá. Hola profesora, nada más que tengo problemas con mi cámara, de hecho lo estoy tratando de solucionar, estoy hablando a servicio. Sí, no te A ver si preocupes, pueden pero ver ya la no cámara. faltes, por favor, Saúl. No, de hecho ya se vio, ya me puse al corriente, envié todo sin problemas. Bueno, ok, me da Sí, gusto verte. Ok, gracias, entonces, igualmente. ¿alguno de los demás? A ver, entonces, si el objetivo es crear una planta productiva nacional poco competitiva, que no puede ahí estar en un vis a vis con las empresas internacionales y que los productos se van a vender internamente, es necesario que haya una buena distribución del ingreso. ¿Qué creen? Pues que sí. Pues que sí, ¿por qué? Bueno, yo creo que tendría que ser una buena distribución porque del ingreso, bueno, como dice del ingreso, porque si no contamos con suficiente dinero, es obvio que, pues, aunque queramos apoyar, yo siento que a esa empresa o a comprar productos mexicanos, pues no podemos. Entonces, normalmente acudimos a comprar, bueno, en este caso un ejemplo, los productos japoneses son más baratos, acudimos a comprar productos que no son hechos en México porque es para lo que nos alcanza. No sé si está bien mi idea. Ok, entonces fíjense, estamos en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Entonces, en este modelo ISI se estableció un modelo, política proteccionista, ¿sí? Se prohibían las importaciones de cierto tipo de bienes, ¿no? Si se tenían que cobrar, había tipo de cambio diferencial para aquellas empresas que necesitaban importar. El objetivo era no importar, sino empezar a producir. Dijimos al principio, todo esto está relacionado con la empresa. Dijimos al principio que la empresa, estas empresas nacionales en los diferentes sectores de actividad económica, producen, pero no podían vender,
La empresa produce y por eso les pongo, necesita vender. ¿Dónde vender? En los mercados internacionales vía exportación, no, porque eran poco competitivas. Entonces, si retomamos lo que empezamos hoy día, de esto de M, D, M, D, B', ¿no? Entonces, las empresas producen y necesitan vender, ¿no? Ganar, volver a producir, a invertir, ¿no? Producir, vender, ¿no? Para que esto funcione. Entonces, las empresas, su producción estaba pensada para vender o para venderse en el mercado nacional. Y en el mercado nacional estamos todos nosotros. Entonces, es necesario que las personas tengan un nivel adquisitivo que les permita consumir lo que estas empresas están produciendo. Entonces, decíamos que teníamos una economía básicamente tradicional, agrícola, pero esta planta productiva iba a empezar a producir manufacturas, ¿sí? Entonces, estas manufacturas se generan en fábricas y hay un traslado de mano de obra rural al sector fabril y se va creando una clase media obrera, una clase media trabajadora, y van a surgir también servicios que necesitan estas empresas, estas fábricas, etc. Entonces se va creando una clase media vinculada a este sector industrial, donde los salarios generalmente son más altos que en el sector agrícola, y se empieza a generar un mercado nacional. Entonces, por eso es bien importante que ustedes visualicen esto. Aquí yo voy a tener, no sé por qué no escribo aquí. Tengo una empresa, tengo otra empresa, tengo otra empresa, tengo otra empresa, tengo otra empresa, ¿no? En un mercado nacional protegido, esta empresa le compra a esta le vende a esta le vende a esta. Se van creando estas cadenas de proveeduría, estas redes, ¿no? Generadoras de valor internamente. Pero estas empresas, cada una de ellas va a tener estrategias de ganancia que le van a ser propias a cada una. Pero dependen, o sea, cómo producir, ¿no? Hablábamos, tienen cierto margen en cuanto a cómo producir. Pero también recuerden que la empresa no sabe si lo que va a vender, lo que va a producir se va a vender. Entonces, en este modelo de desarrollo que dicta, ¿no? Se dicta a nivel macroeconómico, y dado que había un esquema proteccionista, las empresas tenían mayor certeza respecto a cómo se iba a comportar la demanda de sus productos. Entonces, ellas vendían en este mercado interno. Entonces, yo tengo a las empresas, pero las empresas no se mueven solitas, están en una cajita más grande, ¿no? Que es, en este caso, el ámbito macroeconómico. Entonces, aquí las empresas venden internamente. ¿Cuál es el problema, chicos? Y hacia eso voy con toda esta cuestión de por qué el modelo de desarrollo es tan importante. Y les decía que actualmente el 99% de las empresas en México son MIPYMES y que el 1% es gran empresa, ¿sí? Estamos hablando de estas empresas que desde los años 90 se ha incentivado su instalación en México, generalmente grandes empresas internacionales, transnacionales, que vienen a producir y que toman a México como plataforma de exportación. Entonces, estas empresas no están pensadas, ¿no?, para que la producción se venda internamente, sino que se exporte. Pero ¿quiénes sí venden internamente? Las MIPYMES, ¿no? Una micro, una pequeña empresa. Las medianas todavía pueden estar más ligadas con los mercados de exportación, y eso de manera limitada, ¿sí? Pero en el caso de las micro y pequeñas, su producción está pensada para venderse no en los mercados internacionales, sino en los mercados nacionales. Y su venta depende de que nosotros tengamos un determinado nivel adquisitivo que nos permita adquirir lo que ellas están produciendo. Lamentablemente, ¿no?, hemos visto cómo la distribución del ingreso en México está sumamente concentrada. Entonces, un sector muy pequeño de la población concentra el grueso de la riqueza nacional,
y los demás, ¿no? O sea, ya no, ahora estamos en la pobreza se ha ido haciendo más amplia, ¿no? Hay un debate de toda esta cuestión ahora con todo lo que decía Andrés Manuel de las clases medias, ¿no? Y todos somos clase media. Pues no es cierto, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de personas en niveles de pobreza, en nivel de vulnerabilidad, y entonces estas empresas necesitan vender en este mercado, pero es un mercado donde las personas o no hay trabajo, o si tienes trabajo te pagan salarios muy bajos, ya no tienes prestaciones, estás subcontratado, no tienes estabilidad laboral, no sabes si este mes tienes trabajo y el siguiente ya no. Entonces, hay muy poca capacidad adquisitiva. Y las personas compran, y lo platicábamos el día de ayer, gracias a la tarjeta de crédito. Muchas mamás hacen ahí verdadera ingeniería financiera porque en una tarjeta compran el súper, con otra compran la ropa, con otra pagan el gas y van moviendo y aquí y piden de una y piden de otra y es terrible. Si ustedes ven ahorita, Deloitte es una empresa consultora y sacó de las pautas de consumo qué es lo que les preocupa a los consumidores mexicanos, ¿no? Cómo se había ido moviendo el consumo en la pandemia. Y decían que casi el 60% están sumamente preocupados si van a poder pagar la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque estamos comprando vía tarjeta de crédito. Los intereses son enormes. Entonces platicábamos el día de ayer del caso de la empresa de Andrea, ¿no? En pandemia ya vio que su demanda se fue a la mitad. ¿Quién sabe cómo venga más adelante? Entonces ella puede tener el mejor plan de ventas, el mejor modelo de negocios, pero depende de que haya demanda. Entonces esa es la realidad y es el drama de la planta productiva nacional, de estas MIPYMES, porque necesitan vender internamente, pero la capacidad adquisitiva de los mexicanos, ¿no?, es muy baja. Y por eso platicábamos el día de ayer, estas MIPYMES cierran cada 4, cada 5 años, simplemente las cafeterías, y les decía, un negocito que pongan cerca de su casa, adiós, está a lo más un año y ya se fue. Y esa es una dinámica. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante toda esta cuestión del modelo de crecimiento, porque dependiendo de cuál es la fuente generadora del ingreso, pero también de cómo se distribuye el ingreso nacional, las empresas van a tener mejores perspectivas de crecimiento, ¿no?, de supervivencia, de ganancia. Entonces, este modelo de crecimiento, el actual modelo de crecimiento, a quien ha beneficiado es a la gran empresa nacional, internacional, la transnacional, ¿no?, para ganar, pero le ha pegado de manera brutal a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, el entorno macroeconómico, el modelo de desarrollo es determinante. La empresa puede hacer algunas cosas, pero es limitado. Pero, o sea, el modelo de crecimiento, la estrategia en este caso de cómo vamos a crecer, limita, ¿no? Limita o incentiva o favorece lo que puede hacer una empresa. No sé si me explico y alguien tiene alguna duda hasta aquí. O ni idea, no me No, interesa, profesora, ninguna maestra. duda. A ver, No, de momento no me ayuda. fíjense. Todo bien. Todo bien, no, es que ustedes son un grupo excelente, están ahí con la cobija. Son unos ingratos, a ver, déjenme ver. Ok, dejo de compartir esto porque me interesa mostrarles aquí de la presentación que se hizo. Me interesa mostrarles unos datos para que vean de qué hablamos. A ver, gráficas, presentación, aquí están. Okay. File, voy a poner acá. Regreso para acá. Aquí está. ¿Me dicen cuando la puedan ver, estimados? Ya se ve. ¿Ya? Ya se ve, profesora. Vean, okay. Ahorita voy a regresar a esta cuestión, ¿no? Vean, ¿no?
lo que platicábamos, el saldo de la balanza comercial, importaciones, exportaciones. Vean el periodo que se está revisando, es de la década de los 90 a 2021. De manera general, ¿no? El saldo de la balanza comercial, ¿cómo es? ¿Deficitario Negativo. o superavitario? Deficitario. Deficitario, ¿no? ¿Qué implica que sea deficitario, chicos? ¿Que el valor de qué? De las importaciones es mayor que el de las Que el exportaciones. valor de las importaciones es mayor que el valor de las exportaciones, ¿no? Que está saliendo más divisas de las que están ingresando. Hay etapas, ¿no? Y están relacionadas, fíjense, con esta cuestión de las crisis, ¿no? Aquí la crisis, la del 94, la crisis de 2008, donde tenemos un saldo superavitario en balanza de pagos, ¿no? Pero la tendencia es que sea deficitaria. A partir de 2017 ustedes pueden ver, y aquí es una caída bien grande en 2021, ¿no? De 2017 a 2020 vemos que hay una balanza, hay un saldo superavitario, es decir, que el valor de las exportaciones fueron mayor que el de las importaciones. Bueno. Ok, entonces esto es deficitario. Hay problemas en términos de balanza de pagos porque esto se tiene que cubrir de alguna forma y por eso es tan importante o ha sido tan importante la atracción, ¿no?, de capital extranjero, la acumulación de reservas, ¿no?, para poder hacer frente a esta deuda. O sea, al final esto es deuda, se tiene que pagar, o sea, esta diferencia se tiene que cubrir con la deuda, ¿no? Entonces, denme un minutito, por favor. Esperen. Ya. Ok, ahora vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Esta es la inversión extranjera directa y de cartera. Vean, ¿no? Entonces, la inversión extranjera directa, ¿no?, el ingreso de esta inversión extranjera se ha estado incentivando a través de política, ¿no? Y es que hay que atraer a la inversión extranjera va a dinamizar la planta productiva, nos va a generar capacidades tecnológicas, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, bueno, va a crear cadenas de proveeduría locales, la belleza de la inversión extranjera. Entonces vemos toda esta cuestión, ¿no? Hay una tendencia creciente, ¿no?, en cuanto al ingreso de inversión extranjera directa. Aquí tendríamos que ver con detalle algunos picos, caídas, ¿no? Pero bueno, simplemente que vean las tendencias. Lo que me interesa que vean esta cuestión, la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, es inversión, ¿sí? Entonces vean, la naranja es el Estado. Con estas políticas públicas, ¿no?, o con esta política de manera general de que el Estado se tiene que retraer de la actividad económica, vean lo que ha pasado con la actividad del Estado en términos de inversión. Ha caído. O sea, vean, viene aquí, hubo un pico en 2018, pero viene cayendo. Es deficitaria. No está invirtiendo el Estado. Pero ¿qué pasa en términos de la privada? Es mayor, pero también viene cayendo, entonces no hay inversión. Y ese es un problema, ¿no? Ese es un problema porque el crecimiento económico se genera si hay inversión. Entonces no hay inversión. ¿Por qué? Porque las expectativas de ganancia pues no existen, o existen solamente para algún sector de la actividad económica. Lo que vean, esta cuestión de la deuda interna, entonces no hay inversión. Hay esta balanza comercial deficitaria y les decía, hay más salida que entrada de divisas, pero con algo se tienen que compensar esta salida de divisas. Y tenemos aquí la deuda interna y la deuda externa, ¿sí? Entonces vean, ambos tipos de deuda son enormes, van creciendo. Entonces tenemos un país endeudado, ¿no? Es un país endeudado y que no está invirtiendo. Entonces ustedes imagínense, ¿no? No trabajan y piden prestado. No le invierten a su educación y están pidiendo prestado. ¿A dónde va esto? Lo que me interesa es que ustedes vean esta cuestión. Y esto es interesante. El saldo de la balanza comercial por tipo de bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Si se fijan, en la línea naranja son los bienes de consumo, ¿sí? Entonces aquí tenemos
un saldo superavitario, principalmente ya a partir aquí de la década de los 90. ¿Sí? Tenemos también un saldo superavitario en bienes de capital. Exportamos autos, exportamos pantallas, exportamos teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces ya le hicimos y estamos en el otro lado. Ya dejamos de ser una economía agrícola, exportadora netamente de productos primarios, y ahora exportamos bienes manufacturados, bienes, o sea, ¿no? Bienes de capital. Pero me gustaría que ustedes vieran, ¿no? Esta línea amarilla, los bienes intermedios. Para producir autos, para producir pantallas, para producir bocinas, teléfonos, etc., estos sectores tan dinámicos en la actividad económica, necesitamos insumos. Y entonces nuestra balanza comercial, el valor, ¿no? de estos insumos intermedios, nos dice que estamos importando una gran cantidad de insumos intermedios. ¿Esto sí, qué significa? Que sí, te exporto autos, pero que la mayoría, ¿no? de todos los bienes intermedios que se necesitan para la producción del auto, no los estoy fabricando internamente, sino que se están, ¿no? produciendo allá afuera y que yo los tengo que comprar. Entonces vean, ¿no? es prácticamente casi como de espejo, ¿no? Entonces, sí estoy exportando bienes de capital, sí estoy exportando autos, pero ¿qué crees? ¿No? Que estoy importando un montón, ¿no? de insumos que se necesitan para producir esos autos. ¿Qué nos habla o qué nos dice esta gráfica? De entrada, con esta lógica, que no hay cadenas de proveeduría locales. Que eso que nos decían que iba a ser la inversión extranjera directa de venir y dinamizar la planta productiva, que iba a crear relaciones, redes con los productores locales, que iba a crear este desarrollo y todo lo demás, no es cierto. Porque si esto fuera cierto, ¿sí? no se vería esa diferencia en esta cuestión de bienes intermedios. Esto, ¿no? en lugar de hacerse acá más deficitaria, se tendría que ir reduciendo, pero ustedes vean, esta es la estrategia, este es el resultado de esta estrategia, que se está cada vez importando cada vez más. ¿Sí? Entonces, en esta lectura de Boyer, me voy a venir aquí para la industria manufacturera, y que es algo que se presentó. Vean, aquí tengo la micro, pequeña y mediana en la industria manufacturera. Prácticamente es el 99% de las unidades económicas. Vean la grande, ¿no? 1%. Pero vean en términos de producción bruta. Este 1% produce todo esto. Y este 99% produce todo esto y va en una tendencia decreciente. Entonces, tengo esta gran cantidad de unidades económicas, mi pyme, pero que no tienen impacto en términos de la producción. Y si lo vemos nosotros esto con la inversión, vean, la MIPYME, o sea, todo es tendencia decreciente. Entonces tenemos un montón de unidades económicas que no invierten, ¿sí? que no generan valor agregado, no están generando valor agregado. Y vean la cuestión de la importación, que es lo que les decía, insumos intermedios. De lo que yo produzco, ¿qué parte es la compra de bienes importados? Vean, es enorme. Entonces, esta estrategia de desarrollo, si estas empresas grandototas se vincularan productivamente con estas chiquitas, pequeñas y medianas, ¿sí? se generaría mayor valor agregado, disminuiría el componente importado. La producción de estas empresas iría en aumento, ¿sí? iría en aumento la producción. La inversión también se tendría que generar, porque es lo que platicábamos ayer en el caso de Andrea. Andrea no va a invertir, pues si no tiene perspectivas de venta, ¿cómo para qué? Tengo la deuda, pero pues, tengo 2 locales, pero en los 2 locales me va a bajar la demanda. Es lo que les decía, si ustedes no venden, a pesar de que les den el crédito más atractivo, no lo van a tomar. Entonces, esta dinámica que ustedes ven aquí es resultado del establecimiento de este modelo de desarrollo. Y por eso es tan importante cómo las condiciones macroeconómicas impactan en el desenvolvimiento de la empresa.
Entonces, este modelo de desarrollo, ¿a quién ha favorecido? Pues a estas empresotas, ¿no? A la gran empresa. Porque vienen, producen con mano de obra calificada y no calificada barata, tienen exenciones fiscales, ¿no? Tienen acceso geográfico preferencial, en el caso ahí con los Estados Unidos, también hacen uso de todos los tratados comerciales, ¿no? Emplean, pero eso es lo que dejan, empleo. Pero no se están vinculando con la pequeña empresa. Y ese es el problema, porque estas empresas dependen de lo que se vende internamente. Estas no, estas exportan. A estas no les interesa absolutamente nada cómo se distribuye el ingreso internamente. Es más, ¿no? Ellas impactan en cómo se da esta distribución del ingreso también vía salarios, que son cada vez más bajos y con bajas prestaciones y subcontratación. Entonces, estas gráficas nos hablan de eso, de cómo un modelo de desarrollo determina la dinámica productiva. Esta es la industria manufacturera. ¿Sí? Vean este sector, el 335, sector eléctrico, electrónico. Vean, micro, pequeña y mediana, la grande. Pero en la producción, a pesar, vean, la micro es la mayor, prácticamente no produce nada. ¿Quiénes llevan aquí la dinámica de la producción? La mediana y la grande. Hay escalamiento productivo, fíjense, el escalamiento productivo significa que tú ingresas a una cadena como micro y que a medida que vas generando valor agregado y incursionando en este tipo de actividades de mayor valor, pasas de micro a pequeña y de pequeña a mediana y de mediana a grande. Pero vean aquí, ¿no? De 2003 a 2008, en lugar de disminuir el número de micros, aumentó. ¿Sí? Y aquí estamos igual. Entonces, pues no ves ese escalamiento productivo. Vean, en la cuestión de la inversión, tengo muchas empresas micro, pero con un nulo nivel de inversión. Valor agregado. Si realmente se diera este escalamiento productivo, las empresas estarían generando un mayor valor agregado, porque estarían incursionando en otro tipo de actividades. Vean, en la mediana disminuye el valor agregado. La pequeña ni se mueve y aquí, bueno, prácticamente inexistente. Pero ¿qué pasa en cuanto a la cuestión de los insumos intermedios? Va creciendo. Entonces, ni hay inserción de las pequeñas, medianas, o sea, en general como tendencia, ¿no? Me pueden decir, es que sí existe esta empresa que está inserta con esta y esta. Sí, pero eso no me genera desarrollo económico, ni desarrollo general, ni regional, ni desarrollo en este sector. Porque lo que yo veo aquí en caso de insumos intermedios es que continúa la tendencia de importar y de no vincularte. ¿Y a quién le pega? A este sector de la empresa. Entonces, ¿qué es necesario? Y esto lo pueden ver aquí, 335. Aquí tenemos el que están todos enamorados, el sector automotriz. Es la misma. Vean, inversión en el sector automotriz de la micro y pequeña. Nada. Valor agregado, ¿no? Vean la cantidad, aquí disminuyó, pero vean la cantidad de insumos importados que se están ahí requiriendo en el sector automotriz. Entonces, estas diapositivas lo que nos permiten es ver cómo una estrategia de crecimiento, ¿no? En este caso este modelo de desarrollo liderado por las exportaciones, ha afectado de manera tan brutal a la planta productiva mexicana, ¿no? Micro, pequeña y mediana. Nos explica también los bajos niveles de crecimiento. ¿Para qué inviertes? ¿Quién te va a comprar? Es lo que les decía el día de ayer con este caso de cuando yo trabajaba. Podíamos haber comprado un maquinón ahí impresionante. Y aquí le vendíamos. Y nos quedábamos con la deuda, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante esta lectura. Estamos hablando de la empresa. ¿Sí? Estamos hablando de la empresa y qué puede hacer la empresa. A veces nada más nos vemos aquí como que la empresa en chiquito, pero nos olvidamos que la empresa se mueve en un contexto mucho más amplio. Entonces, regreso aquí a mi
Profesora, una Dime. pregunta, pero ahí no entraría también el grado de especialización que tendrían que tener estas empresas para incursionar en este sector. Ok, Bueno, hablamos de lo adelante, adelante. del sector automotriz, para que una microempresa resalte en esta parte del sector automotriz, pues la inversión que tendría que hacer sería pues en gran cantidad, ¿no? Para poder llegar a ser competitiva tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo veo como un problema, pues en parte de el apoyo o la inversión que tienen las empresas o las microempresas para incursionar en estos sectores. Y también pues lo de la derrama de conocimiento o pues de este efecto como de arrastre de las grandes empresas que se asientan aquí en México, ¿no? Ok, Yo creo que ese es más que nada el problema, la inversión fíjate, o el Saúl, poco apoyo, ¿no? tú dijiste algo que es muy interesante. Hay una brecha tecnológica enorme entre la MIPYME y la gran empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo cerramos esta brecha tecnológica? A ver, yo les ponía el día de ayer un ejemplo, que yo cuando trabajé en el sector privado, la empresa en la que yo trabajaba y que yo era gerente de aseguramiento de calidad, en esa empresa fabricábamos moldes que vendíamos a empresas transnacionales, ¿no? Entonces ellos nos abrían una orden de compra para todo el año y nos iban pidiendo, ¿no? Que les trabajáramos a lo largo también de todo el año. Y era un proceso artesanal porque era una pequeña empresa. Esta vinculación, o sea, esta empresa pequeña tenía estos clientes importantes, ¿sí? Les decía, los más importantes eran tres. Uno era Smurfit, Cartón y Papel de México, que es una empresa irlandesa, bueno, era irlandesa, no sé ahorita ya con toda esta cuestión de que compran, venden, etc., no sé cómo esté, era irlandesa. Grupo Inland, que también tiene presencia internacional, ellos están prácticamente en los Estados Unidos, y también estaba Weyerhaeuser de México, ¿no? Entonces eran nuestros principales clientes. Si una empresa chiquitita, ¿no? Si una empresa chiquita tiene estos clientes, nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que a lo largo del año teníamos una orden, ¿no? de compra abierta, y que si nos daban trabajo, o sea, con que tú tengas o con que tú te vincules con una empresa, estás tranquilo porque sabes que te vas a tener a lo largo del año trabajo, ¿sale? Y teníamos otro tipo de empresas más pequeñitas. Y nosotros le vendíamos a esta empresa porque el papá del que era mi jefe en ese momento había trabajado en una de ellas, en Smurfit. Y entonces, ¿no? Había estado a nivel directivo y pudo crear estos vínculos. Y cuando él salió de la empresa, de Smurfit, creó su empresa, pero ya había estas relaciones y por eso éramos proveedores. ¿Es una cuestión circunstancial? Sí, porque había otras empresas como la mía, o sea, similares, pero que no tenían esas relaciones con esas grandes empresas. ¿Sale? De entrada. Entonces, O que a veces, perdón, o que a veces estas grandes empresas traen sus propios productores, ¿no? O sea, lo vemos en el clúster aeroespacial, en Querétaro, que estas empresas traen sus propios, pues, digamos que proveedores. Yo estoy ahorita trabajando en Nissan y Nissan trajo su propio proveedor de cajas automáticas, que es Yapco, igual en Guanajuato. O sea, pues en cierta parte no hay una derrama o una posibilidad de incursión en esta parte pues de explotación de este sector, pues porque estas grandes empresas traen a sus productores, entonces no hay como una forma, entonces yo creo que ahí es como barreras por todos lados, ¿no? exactamente, entonces fíjate, a pesar de que nosotros teníamos a estos clientes, pues trabajábamos de manera artesanal y de verdad era artesanal, ¿no? Entonces, en algún momento se planeó comprar una máquina, ¿no? Y esa máquina, si hacíamos 10 de estos moldes, bueno, nos iba a permitir hacer 50. El problema es que dijimos, oye, ¿y a quién le vendemos? ¿No? Pues no nos conviene. Entonces, pues seguimos produciendo como producimos. ¿Qué nos hubiera incentivado, ¿no? a aventarnos una deuda de tal calibre y una producción de tal calibre? Que hubiéramos tenido como clientes no solamente estas 3 empresas, sino hubiéramos tenido a 6, a 7 empresas, así que nos estuvieran pidiendo, ahí conviene. Entonces, la empresa puede cerrar, porque hay esta brecha tecnológica, ¿no? Entonces, puede ir cerrando esta brecha tecnológica, aumentando su productividad hasta la estandarización, la calidad de lo que tú haces,
pero porque hay una demanda. Entonces, esta brecha tecnológica, le decíamos, estas empresas no se están insertando a estas cadenas de valor, lo que tú también dices, Saúl, es importante. Estas empresas grandototas pues ya traen a sus proveedores, ¿no? Y te vinculas, o sea, con cosas mínimas, con empresas nacionales. Y por eso es la importancia de la política industrial. La política industrial que se ha incentivado en los últimos tiempos ha estado ligado con todo lo que ustedes están analizando, el clúster tecnológico, ¿no? Hay que incentivar el clúster porque llega Nissan y bueno, llega Nissan y es el desarrollo para la región. Pero la realidad es de que, o sea, Nissan viene aquí a trabajar ciertas cosas, trae a proveedores esenciales y se vinculará con algunos productores nacionales. Pero como ustedes pueden ver en la gráfica del sector manufacturero, del sector automotriz, pues los encadenamientos, o sea, como tal, como tendencia, que te jale, ¿no? Toda una región, todo un sector, son nulos. Por eso es lo importante de la demanda. Y cuando hablo de demanda, ¿qué tendría que estar haciendo el Estado? Porque lo que se ha hecho, pues que ahí estén todos juntos y felices en el clúster, y el mismo clúster, por la cercanía geográfica, va a generar las externalidades, ¿no? Va a generar los vínculos y vamos a crecer. No se ha hecho política industrial. ¿Para qué? Para vincular estas micro, pequeñas y medianas con estas grandes empresas. Hay que cerrar esa brecha tecnológica, ¿no? Entonces no solamente es de que des crédito. Puede estar el crédito, pero nadie va a tomar ese crédito si no sabes para quién vas a producir y a quién le vas a vender, ¿no? Y si decimos que el modelo como tal está pensado para que estas empresas ganen, den empleo, pero no venden internamente, pues no les interesa nada de distribución del ingreso. ¿A quién sí le importa? A la MIPYME. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo importante de esta visión, porque nos dice cómo un entorno macroeconómico va a afectar a lo que hace la empresa. Entonces, si ustedes ya están viendo la presentación, ¿cierto? Donde dice Sí, introducción. profesor. Ok, bien. Me voy a venir para acá, ¿no? Entonces, decíamos que la empresa, ¿no? En esta cuestión dice, a ver, yo no sé si lo que voy a producir se va a vender, ¿cómo le hago? Bueno, entonces voy a tratar de delimitar lo más que pueda mi demanda solvente, mi demanda efectiva. Ok, ya la delimité. Ahora voy a tratar de identificar qué es lo que me pide esta demanda y me voy a tratar de dotar de una ventaja competitiva duradera en ese ámbito. Entonces, yo les ponía de ejemplo a mis alumnos cuando veíamos esta lectura, imagínense a Waldos, ¿no? Waldos, ¿qué vende? Pues muchos productos. Como de todo, ¿no? Como de todo, ¿no? Waldos vende de todo, pero ¿qué caracteriza a los productos que vende Waldos? Que son baratos. Que son Y para el baratos. hogar. Son baratos para el hogar y ahí cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo será la demanda de Waldos? ¿Chiquita o grande? Pues depende del mercado, ¿no? A ver, exactamente, a ver. Entonces, Waldos es una empresa que está a veces afuera ahí de algunas tiendas aquí de estos supermercados. Entonces ahí Waldos tiene una serie de productos para el hogar, muchas cosas de plástico, ¿no? Y entonces son de muy bajo precio, ¿sí? ¿Cómo creen que será el mercado de Waldos con lo que hemos platicado? Una clase, o sea, un sector económico cada vez más empobrecido, con poco dinero, ¿no? Y que pues que tiene que hacerle frente a sus necesidades con eso poquito que gana. ¿Cómo creen que será la demanda, el mercado de Waldo? ¿Será chiquito o será grande? Pues por la distribución del ingreso en México sería grande, ¿no? Sería grande. Okay. Entonces, la demanda de Waldos, o sea, el mercado, el segmento de mercado al que está dirigido Waldos es grande. Ahora, ese segmento de mercado, ¿qué creen que le pida a Waldos? ¿Calidad? ¿Tecnología?
¿Qué le pide? Pues la única información que tiene el comprador, ¿no? El precio, No, a ver, que sea barato, ¿no? exactamente. A ver, no va tanto con la única información, Saúl. Si estamos hablando de que vende productos para el hogar, y fíjense, lo primero que me dijeron, el precio es bajo. Entonces, el mercado de Waldos lo que le pide son precios bajos. ¿Sí? Entonces, ya que Waldos delimitó cuál es su demanda y sabe qué es lo que le está pidiendo sus consumidores, que es precio, tiene que buscar o tiene que diseñar un modelo productivo que le permita venderles a estos consumidores cierto tipo de productos a precio bajo. Luego entonces, y esto va relacionado con el modelo productivo, ¿no? Tiene que establecer cuál va a ser su fuente de ganancia, cuál va a ser su estrategia de ganancia, diseñarla a fin, ¿no? de dotarse de una ventaja competitiva duradera y poder vender un tipo de bien de estas características. Vamos a pensar en el caso de Apple, ¿no? Vamos a pensar en el iPhone. ¿Cómo será el segmento de mercado de aquellos consumidores que compran iPhones? ¿Cuánto cuesta un iPhone? Pues depende de qué tipo, pero normalmente están como arriba de 5 de 10, ¿no? ¿A poco? No, están más caros. ¿Cuánto De cuesta un 20, iPhone? ¿no? Arriba de 20,000. Pues arriba de 20, ¿no? Ahí revisen en cuánto está un iPhone. Todas las personas tenemos así para sacar de la bolsa y están 20, 25 mil pesos, 30 que llegan a valer algunos teléfonos celulares. No. No. Entonces su segmento de mercado está más constreñido. Si ustedes compran un iPhone y tuvieran esos 20 mil, 30 mil pesos para comprar el iPhone, ¿qué pedirían? De entrada precio, ¿no? Porque pueden pagar 30 mil pesos. ¿Pero qué piden? Calidad Calidad e y innovación, prestigio. ¿no? También estás comprando prestigio porque te ves más guapo con que tengas ahí tu iPhone que el Alcatel o no sé, ¿no? Entonces, para dar calidad, para dar innovación, dejemos de lado lo de prestigio, para dar innovación, la empresa tiene que diseñar cierta forma de producir para que el cliente, ¿no? Cuando está comprando eso, reciba por lo que está pagando. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí, ¿no? Para que tú vayas haciendo más o menos como este tanteo, que lo que tú produces va a encontrar demanda, va a encontrar un consumidor. Entonces, ahora estamos en el ámbito de la empresa y vamos a regresar con esta cuestión del modelo de desarrollo. Entonces, en el ámbito de la empresa, ¿sí? Como la empresa no sabe a priori si va a poder vender, lo que busca la empresa es delimitar, ¿no? su demanda efectiva, ver qué le pide esta demanda y tratar de dotarse de esta ventaja competitiva. Entonces puede haber un segmento que le pida precio, el caso de Waldos. Hay empresas en que su segmento de mercado, lo que está pensado, y también a veces está certificado, ¿no? Un segmento de mercado me pide, en el caso de los autos, ¿no? Entonces tenemos Nissan, que antes tenía el Tsuru, que ahora no está, pero tiene autos que están pensados para cierto segmento de ingreso. Y a esos, ¿no? les da ciertas características el auto. Pero tenemos segmentos premium, ¿no? Cada una de las marcas los tiene y entonces esos autos tienen otras características que no tienen los autos que venden en los segmentos más bajos. Entonces la empresa, para dar, ¿no? o para fabricar, imagínense ustedes el caso de Honda, que ya Honda es una marca muy cara, ¿no? Pero tenemos el Fit, ¿no? Entonces el Fit tiene ciertas características, está pensado para cierto sector, pero también Honda tiene su marca premium, que es esta, ¿cómo se llama? Y está al lado, Acura, ¿no? Entonces un Acura así precioso, que ya casi también ahí está como en dólares, no te va a dar lo mismo que el Fit, ¿sí? Entonces quien compra una Acura va a desembolsar una mayor cantidad de dinero, pero va a pedir otras cosas, lo que no va a pedir el Fit, o sea, la persona que compre el Fit. Entonces la empresa
tiene que diseñar un modelo productivo que le permite estar produciendo estos diferentes tipos de automóviles y que le permitan estar, ¿no?, acercándose a lo que pide cada uno de estos segmentos de mercado. Estoy más o menos hablando de esta cuestión del modelo productivo, que la siguiente sesión, yo creo que los voy a ver el martes, ¿sale? Les aviso ahora sí. Yo me interesa verlos el martes, entonces para ya acabar esta lectura de Boyer y dar continuidad a lo que sigue, ¿no? Entonces terminaríamos de ver esta cuestión del modelo productivo con algunos ejemplos ahí de empresas y lo vamos a vincular con el modelo fordista, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí va quedando más o menos claro, chicos? Sí, profesora, muy claro. Sí, profesora. Cualquier cosa, me interesa, chicos, de que verdad que participen. Ya Saúl y otros me conocen, soy gritona, ¿no? Entonces, parecería que lo regaño, pero no, yo así hablo. Entonces, tengan sus cuestionarios a la mano, participen, lean. El objetivo de eso es que ustedes aprendan. Yo ya me lo sé, ¿no? Pero aprendo cada vez aquí con las preguntas que ustedes hacen, ¿no? Pero esto es para ustedes, entonces aprovechen, ¿sale? Cualquier duda que vaya existiendo en este momento, háganla para que no tengan problemas en sus evaluaciones, ¿va? Entonces, bueno, corto aquí la grabación.